Oye, Marco, ¿no sientes que estás obsesionado con ese equipo? ¿Obsesionado yo? Para nada. Solo soy un poquitito fan. A ver, dime algo importante que hayan hecho. Algo importante, tenemos una larga lista de cosas, pero pues jugamos en primera división y precisamente lo que estoy haciendo. Nuestro viaje a China. ¿En Zacatepec o a China? Por supuesto que sí. Y por eso te deberías de poner esta camiseta. No lo sé. Si me convences, sí. Bueno, te voy a contar la historia. 37,000 kilómetros es la increíble, la impresionante cantidad de distancia que recorrió el equipo Zacatepec para jugar sus 6 encuentros en la República Popular de China. Del 13 de mayo al 7 de junio de 1978, el equipo Zacatepec realizó una gira por China. Dicha gira constó de 18 viajes, 36,900 kilómetros en tan solo 24 días. Ya sabes, puedes poner pausa para analizar mejor la tabla, destinos y distancias. La directiva deportiva del Ingenio Azucarero Emiliano Zapata, encabezada por don Arturo Tigre Betancourt y el administrador del Ingenio Enrique Escalante, citó a los jugadores en la puerta principal del viejo Coruco Díaz. El autobús salió directamente hacia el aeropuerto de la Ciudad de México. Los viajes estuvieron así: de México a Vancouver, Canadá, 4,200 kilómetros; de Vancouver a Tokio, Japón, 7,700 kilómetros; de Tokio a Hong Kong, China, 2,900 kilómetros; de Hong Kong, Shenzhen, 30 kilómetros; Shenzhen, Guangzhou, 150 kilómetros; Guangzhou, Pekín, 2,100 kilómetros; Pekín, Shenyang, 680 kilómetros; Shenyang, Dalian, 400 kilómetros; Dalian, Pekín, 460 kilómetros; Pekín, Chenzhou, 1,200 kilómetros; Chenzhou, Wuhan, 330 kilómetros; Wuhan, Chenzhou, 330 kilómetros; Chenzhou, Guangzhou, 600 kilómetros; Guangzhou, Shenzhen, 150 kilómetros; Shenzhen, Hong Kong, 30 kilómetros; Hong Kong, Hawái, Estados Unidos, 9,000 kilómetros; Hawái, Los Ángeles, California, 4,200 kilómetros; Los Ángeles, Ciudad de México, 2,400 kilómetros; y finalmente de Ciudad de México a las puertas del estadio Agustín Coruco Díaz. Jóvenes, la mayoría jóvenes salidos de la Liga Cañera, fueron los jugadores que integraron a la comitiva que fue a enfrentar los 6 partidos a la República Popular de China en 1978. Las 2 máximas autoridades enviadas por el Ingenio Azucarero de Zacatepec a China fueron el administrador Enrique Escalante y el director deportivo don Arturo el Tigre Betancourt, quien además iba con su señora esposa y su hija. También integraban la comitiva el doctor Carmona, a quien decían Motita, y el entrenador, por supuesto, Gustavo el Güero Cabañas. Aquí abro un paréntesis para recordar que el Güero Cabañas era parte de esta comitiva que siempre estaba ahí, la vieja guardia del Zacatepec, que estaba para rescatar el equipo cada que este se metía en problemas de descenso, etcétera, etcétera. Y la integraban hombres como Gabriel Díaz Garcilaso, Pedro Paisano Martínez, Juvenal Reyes, La Cira Dávila, Jesús el Chino Flores, el mismo Arturo Tigre Betancourt, José Bigotón Vela, Raúl Piteco Sánchez, entre otros que pido disculpas si no los puedo mencionar en este momento. Y bueno, también integraban esta comitiva pues los 21 jugadores, que son los siguientes que te voy a mencionar: es Ricardo Castro, que fue con su señora esposa, Ignacio Rodríguez, Antonio Tafoya, Mario Hernández, Rodolfo Triqui Sotelo, Francisco Bondojo Fernández, David Cáscara Gutiérrez, Alfredo Arapos Morales, José Luis Hurtado, Maclovio Murguía, Jorge Momo Blanco, Francisco Chino Larios Iwasaki, Jorge Romero,
el Diablo Márquez, Arturo Magaña, David Cos, Manuel Manolo Aguirre, Juan Barón, Miguel Ramírez, Marlon Dávila y Arturo Cuevas. Si bien solo 9 jugadores eran de origen morelense, estoy hablando de Marlon Dávila de Zacatepec, Miguel Ramírez de Jojutla, Juan Barón de Zacatepec, Francisco Chino Larios de Zacatepec, José Luis Hurtado de Zacatepec, David Cáscara Gutiérrez de Jojutla, Antonio Tafoya de Zacatepec e Ignacio Rodríguez de Cuernavaca. Si bien solo 9 jugadores eran de origen morelense, recordemos que el promedio de edad era de 19 años y para otros jugadores no morelenses era su primera experiencia internacional y más allá, ya que algunos se terminaron forjando en la Liga Cañera, en el equipo Marlboro, por ejemplo, e integraron las filas del Zacamel, equipo formativo previo a ser parte del Zacatepec. Tal es el caso de Jorge Momo Blanco, Mario Hernández, Triqui Sotelo, David Cos, jugadores que son hechura profesional netamente de Zacatepec. Incluso el Zacatepec era apenas el segundo equipo en la carrera de Ricardo el Diablo Márquez también. Además, otro dato, el segundo apellido del Harapos lo ubican como ascendente del sur del estado de Morelos. Su nombre completo es Alfredo Morales Zapata. El Harapos, para la resistencia albiverde. Cabe destacar aquí que varios de estos muchachos fueron parte de la selección mexicana mayor. Estoy hablando de Alfredo El Harapos Morales, Ignacio Rodríguez, Juan Barón, Mario Hernández, Ricardo Castro y en selecciones juveniles el joven David Cos. Mencionar también que Juan Barón es el único cañero en anotar un gol en el Estadio Maracaná cuando el Zacamel se ganó a través del torneo de barrios, jugar un partido allá contra las reservas del Flamingo. Juan Barón anotó un golazo en aquella derrota que se llevó el Zacamel 2-1 contra el Flamingo en el estadio mítico de Maracaná en Brasil. En aquella ocasión Raúl Piteco Sánchez logró conseguir un autógrafo de Garrincha, aquel legendario jugador brasileño, junto a un escudo de nuestro equipo Zacatepec en una playera de nuestros cañeros. Ahora, acompáñame a ver cómo le fue a nuestros jóvenes en los 6 partidos que disputaron en China. Pero recuerda, suscríbete, dale like, comenta y activa la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Acompáñame a ver cómo le fue a nuestros jóvenes de la Liga Cañera en China. El Zacatepec enfrentó a 6 equipos diferentes, es decir, fueron 6 partidos, pero se utilizaron 4 estadios diferentes, en 4 ciudades, Pekín, Dalian, Shenyang y Wuhan. 2 estadios fueron utilizados 2 veces, el Estadio Nacional de Pekín y el Estadio de Wuhan. De esos partidos ganaron 1, empataron 4 y perdieron 1. La comitiva ocupaba los palcos principales y los jugadores y técnico Gustavo Cabañas los vestidores. 20 minutos antes de empezar el partido, los estadios lucían vacíos, pero de pronto, en orden perfectamente organizados, llegaron las multitudes de bicicletas chinas a abarrotar el estacionamiento y a llenar los estadios para presenciar los partidos de chinos contra mexicanos. Los 2 partidos de Pekín se jugaron ante 80,000 personas cada uno y un partido se empató a 0 y el otro ganaron los cañeros del Zacatepec 1-0. Los 2 partidos de Wuhan se jugaron ante 30,000 personas cada uno y ambos partidos terminaron empatados a 1. El partido en Dalian se jugó ante 25,000 personas y se empató a 0 goles. Y finalmente el partido en Shenyang se jugó ante 15,000 personas y los cañeros cayeron por marcador de 2-1 en favor de los locales. Es decir, el Zacatepec jugó ante 260,000 personas en su gira por China, 4 goles recibidos y 4 goles anotados. Como dato curioso, en uno de los partidos en Pekín había una mexicana en la tribuna gritando ¡Arriba el Zacatepec! Se trataba de una seleccionada nacional de voleibol mexicana, oriunda de Zacatepec, Carolina China Mendoza, que en aquel día se encontraba en competencia por tierras orientales. Una de las preguntas recurrentes que las autoridades chinas hacían a los directivos mexicanos era:
¿nos podrían explicar cómo está organizada la Liga Cañera? La fama de nuestra Liga Cañera, semillero inagotable de talento futbolístico morelense, rebasaba fronteras. Además de 6 partidos de preparación y la experiencia internacional, la República Popular de China ofreció a nuestros cañeros del Zacatepec talleres para enseñarles a trabajar ciertas cosas que los chinos querían mostrarles. Es así que nuestro equipo azucarero visitó Pekín, que también se llama Beijing, y en Pekín visitó la Plaza Mao, el Palacio Imperial. En Dalian visitó la fábrica de vidrio y su playa. En Guangzhou, el taller de tallado de marfil. En Shenyang, el refugio antiatómico para 4 millones de personas. Visitó también la planta hidroeléctrica del mítico y legendario río Yangtze-Kiang. Presenciaron una función de teatro con el talento único de los chinos. Realizaron visitas a mercados populares. Visitaron el barrio de pescadores en Hong Kong, donde revisaron un proyecto de producción acuícola y disfrutaron también de un taller de telas de seda y joyería fina. Si bien el equipo Zacatepec se topó con una China abandonada debido al cambio de régimen, es decir, muchos monumentos estaban abandonados, ¿quién diría que China, en 30 años, se convertiría en una potencia económica mundial? Aquel aeropuerto viejo de Pekín hoy día es uno de los más modernos del mundo y el mercado chino compite en Wall Street. ¿Qué podemos aprender de ellos? Las puertas de China quedaron abiertas para el equipo Zacatepec, cuyo proyecto en ese momento plagado de jóvenes talentos, 1978, era ascendente. Pero ¿quiénes fueron las mentes detrás de esta travesía a China? Acompáñame a descubrirlo. Después de la tremenda temporada 1977-78, con diferencia de más 100 goles para nuestros cañeros, en una de tantas pláticas entre el administrador del Ingenio de ese entonces, don Enrique Escalante Semerena, y el presidente deportivo del Zacatepec, don Arturo Betancourt, el Tigre, decidieron que querían maltratar el equipo, entre comillas, en el buen sentido de la palabra. Un maltrato que curtiera la mente y el cuerpo de los jóvenes jugadores que en cuestión de un mes se enfrentarían a jugadores más cancheros e instituciones profesionalmente un paso más adelantadas que el equipo Zacatepec en aquellos años en Primera División de México. De esta manera, el equipo trabajó con psicólogos deportivos para quitar de la mente, entre comillas, cualquier basurita de minusvalía, y don Arturo Betancourt se dio a la tarea de buscar ese roce físico internacional, por lo que se dispuso a ir al INDE, el entonces Instituto Nacional del Deporte, que presidía Guillermo López Portillo, hermano del presidente, quien al ver a don Arturo lo reconoció y le propuso la representación deportiva de México en una gira de fútbol por China. Así fue que don Arturo se encargó de conseguir boletos, visas y todo lo necesario. El doctor Rivas dio una plática a los jugadores respecto a las experiencias que vendrían en ese viaje, tanto de ida como de vuelta. Un cúmulo de reporteros esperaban a los cañeros en el aeropuerto mexicano. A algunos jugadores se les tuvo que dar a tomar un sedante que los mantuvo dormidos gran parte del trayecto, ya que estaban muy emocionados, y la azafata mayor del vuelo a Hong Kong pidió orden. En un inicio fueron recibidos por comitivas chinas que hablaban un perfecto español y ofrecían comidas espléndidas, paseos por centros históricos de la ciudad. La gente se agolpaba para ver la extrañeza de los extranjeros que venían de México, y había pisos especiales que únicamente los extranjeros podían visitar. Pero con el pasar de los días, algunos jugadores empezaron a extrañar la comida mexicana, que para nada era sustituida por el pan Bimbo, así le llaman los chinos al pan de caja, el arroz blanco hervido o manzanas, que era lo que optaban por comer los jugadores, ya que la comida china del nuevo régimen a la larga no era muy de su agrado. Más allá de Hong Kong, que era un protectorado inglés en ese momento, el confort de las ciudades chinas bajó considerablemente. Al final de la travesía,
El objetivo se cumplió. Los Cañeros del Zacatepec regresaron más fuertes que nunca para pelear por el campeonato de primera división de la temporada 1978-79 en México, en un segundo aire de la franquicia que hacía recordar a aquellos gloriosos campeones de los años 50, pero en esta ocasión dirigidos nada más y nada menos que por la leyenda Horacio Casarín. Quédate con nosotros para que no te pierdas ninguna entrega de esta investigación de los Cañeros del Zacatepec. En el próximo video analizaremos la evolución del estadio Agustín Coruco Díaz. Antes de que te vayas, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima.